Hola a todos, muy buen día. En esta ocasión, pues vamos a estar platicando un poco sobre lo que es la criptografía y algunos de los algoritmos de encriptación que existen. Y nuestra práctica va a consistir en la encriptación de archivos utilizando las herramientas de Kali Linux para poder encriptar y desencriptar archivos y tenerlos guardados, digamos, de manera segura. Muy bien, vamos a ver primero un poco sobre el significado de la palabra criptografía y un poco de su historia. Y vemos que la palabra criptografía proviene de un vocablo griego que significa secreto y también significa grafo. Entonces, literalmente la criptografía pues es escritura secreta. Tradicionalmente se ha definido la criptografía como la disciplina que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de que no se puedan leer por personas que no son autorizadas. Estas técnicas se han utilizado tanto en el arte como en la ciencia y la tecnología. Por tanto, el único objetivo de la criptografía pues es conseguir que haya confidencialidad en los mensajes, para lo cual se han diseñado sistemas de cifrado y códigos, y la única criptografía existente hasta hace tiempo era la llamada criptografía clásica, donde se ocultaba tanto el algoritmo como la clave criptográfica. Pero tras la aparición de las ciencias computacionales y el uso de las TI, el uso masivo de comunicaciones digitales, esto ha producido que crezca el número de problemas en cuanto a seguridad de la información. Y entonces las transacciones que se realizan a través de la red pues pueden ser interceptadas por terceros y la seguridad se ve comprometida. Y ahí que tenemos un desafío que es el de encriptar toda esta comunicación para que no pueda ser alterada por terceros. Entonces hay personas que se dedican a desarrollar todo este tipo de criptografía y son los criptógrafos, y ellos investigan, desarrollan y aprovechan técnicas matemáticas que les sirven como herramienta para poder encriptar mensajes. Y los grandes avances producidos en el mundo de la criptografía han sido posibles gracias a la evolución que ha tenido todo este campo en cuanto a las matemáticas y a la informática. Pero a todo esto, ¿cuáles son los objetivos de la criptografía? Pues actualmente se encarga del estudio de algoritmos, protocolos y sistemas que se utilizan para dotar de cierta seguridad a las comunicaciones, a la información y a las entidades que se comunican entre sí. El objetivo de la criptografía es que podamos diseñar, implementar, implantar y hacer uso de sistemas criptográficos para dotar hasta cierto punto de seguridad a los mensajes y a los medios. Y para ello la criptografía busca como objetivo que existan las siguientes características. Primero, la confidencialidad, es decir, la criptografía busca que se garantice que la información sea accesible únicamente por las personas que estén autorizadas para ello. Para conseguirlo, utiliza códigos y técnicas de cifrado. La criptografía también tiene un objetivo que es la integridad, y esto es que garantiza la corrección y completitud de la información, o sea, toda la información debe llegar completa. Para conseguirlo puede usar, por ejemplo, las llamadas tablas hash, MDC, protocolos de compromiso de bits o protocolos de notarización electrónica. El objetivo de la criptografía, que es la integridad, pues busca asegurarse de que todos los paquetes lleguen completos y de que no se pierda el mensaje en el camino, sino que al final pues el mensaje llegue íntegro. Otro objetivo de la criptografía es la vinculación, y el objetivo de la vinculación pues es que una persona no pueda negar haber participado en la comunicación, y para conseguirlo, por ejemplo, se utilizan cosas como la firma digital. El objetivo es que las personas involucradas en la comunicación estén vinculadas a la misma para evitar que después ellas puedan negar o decir que no participaron. Y otro objetivo que busca la criptografía es la autenticación, es decir, proporcionar mecanismos que nos permitan verificar la identidad de quién es la persona que está enviando el mensaje.
Para conseguirlo, puede usar, por ejemplo, las llamadas funciones hash criptográficas o los protocolos de conocimiento cero. Muy bien, y dado lo anterior, vamos a ver un poco de la terminología que existe cuando hablamos de criptografía. Y la vamos a definir. La criptografía se puede definir en criptografía simétrica, que es aquella que agrupa aquellas funciones criptográficas que se apoyan en el uso de una sola clave y que esta misma clave sirve para encriptar y para desencriptar. También existe la criptografía de llave pública o criptografía asimétrica y agrupa aquellas funcionalidades criptográficas que se apoyan en el uso de parejas de claves, compuestas generalmente por una clave pública que sirve para cifrar y una clave privada que es la que nos va a servir para descifrar. También existe la criptografía con umbral, que agrupa aquellas funcionalidades criptográficas que se apoyan en el uso de un umbral de participantes a partir del cual pueden realizar determinadas acciones. Y también existe la criptografía basada en identidad. Es un tipo de criptografía asimétrica que se basa en el uso de identidades. Y bueno, pues un poco de historia de la criptografía. Ya en las primeras civilizaciones de la humanidad se desarrollaron técnicas para enviar mensajes en las campañas militares. Vemos que la criptografía a lo largo de la historia de la humanidad pues tiene gran uso en aplicaciones de guerra. Y el objetivo era que si el mensajero era interceptado, la información que portara no pudiera caer en riesgo de que el enemigo la tomara. Entonces, el primer método de criptografía que está documentado viene del siglo V a.C. y se conocía como la escítala, que era un método de transposición basado en un cilindro que servía como clave en el que se enrollaba el mensaje para poder cifrar y descifrar. Y el segundo criptosistema que se conoce fue documentado por un historiador griego que se llamaba Polibio. Y este era un sistema de sustitución basado en la posición de las letras en una tabla. También los romanos utilizaron sistemas de sustitución y este método aún lo conocemos en la actualidad. Es conocido como el método de César porque se supone que Julio César lo empleó en sus campañas y simplemente trata sobre recorrer 3 veces la posición de una letra. Por ejemplo, en vez de escribir la letra A, se escribe la letra D. En vez de escribir la letra B de bueno, sería la E, y así sucesivamente. Simplemente consiste en recorrer 3 posiciones las letras, y de ahí ha habido diferentes adaptaciones, como el algoritmo ROT13, que en vez de recorrer 3 veces recorre pues 13 veces, y así. Siguiendo con la historia, vemos que en el año de 1465 el italiano León Battista Albertini inventó un nuevo sistema de sustitución polialfabética y este fue un gran avance para su época. En el siglo XVI, Blaise de Villeneuve escribió un importante tratado que se llamó La Escritura Secreta y se diseñó entonces un método de cifrado que aún existe en el día y es conocido como el método de Villeneuve. Y en el siglo XVI, la reina de Escocia, María Estuardo, fue ejecutada por su prima Isabel I, que era reina de Inglaterra, al descubrirse un complot al hacer un criptoanálisis exitoso por parte de los matemáticos de la reina, y detectaron que había un complot para apoderarse de la corona. Y en los siglos XVII, XVIII y XIX el interés de los reyes en la criptografía pues fue muy grande. Las tropas del rey Felipe II emplearon durante mucho tiempo una cifra con un alfabeto de más de 500 símbolos que los matemáticos del rey consideraban que no se podía descifrar. Y cuando el matemático francés François Viet consiguió criptoanalizar aquel sistema para el rey de Francia, el conocimiento mostrado por el rey francés impulsó una queja en la corte española ante el Papa Pío V, que lo acusaba al rey de Francia de utilizar magia negra para vencer a sus ejércitos, pero en realidad fue producto de un criptoanálisis y lograron descifrar su clave. Ya para la primera mitad del siglo pasado,
en la Primera Guerra Mundial, los alemanes usaron un cifrado que se conoció como el cifrado ADFGVX, y este método de cifrado es similar a la del tablero de ajedrez. Consistía en una matriz de 6x6 y utilizaba para sustituir cualquier letra del alfabeto los números 0 al 9 y con un par de letras que consisten A, D, F, G, V o X, y de este modo pues podían hacer el cifrado. En la Segunda Guerra Mundial es muy conocida la historia de la máquina Enigma. Esta era una máquina de rotores que automatizaba los cálculos que eran necesarios para poder cifrar y descifrar mensajes. Y para vencer este algoritmo alemán fue necesario que los mejores matemáticos de la época hicieran un gran esfuerzo computacional y pudieran entonces romper el código y descifrar el código de los alemanes de la máquina Enigma, lo que supuso los mayores avances en el campo de la criptografía como en el campo del criptoanálisis. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la criptografía tiene un desarrollo teórico importante, siendo Claude Shannon y sus investigadores que tuvieron grandes avances sobre teoría de la información, que son esenciales hitos en dicho desarrollo, y los avances en computación automática suponen una amenaza para los sistemas ya existentes, pero al mismo tiempo son una oportunidad para poder desarrollar nuevos sistemas. En los años 70, el Departamento de Normas y Estándares norteamericano publicó el primer diseño lógico de un cifrador que estaría llamado a ser el sistema principal criptográfico a finales del siglo pasado, y fue el estándar de cifrado de datos conocido como DES. Y en estas mismas fechas ya se comenzaba a crear lo que sería hasta ahora la última revolución de la criptografía teórica, y son los sistemas asimétricos. Estos sistemas supusieron un salto cualitativo importante, ya que permitieron introducir la criptografía en otros campos que hoy en día son esenciales, como por ejemplo las firmas digitales. La criptografía o el cifrado vienen a designar un procedimiento para traducir un texto en formato plano en una secuencia que no pueda ser leída de caracteres a través de una clave. El objetivo es que el contenido del texto secreto resultante, al que se conoce como criptograma, solamente pueda ser accesible para aquellos que dispongan de la clave para descifrarlo. Aunque este tipo de expresiones, texto plano o texto cifrado, vienen de la estrategia militar, actualmente son utilizados mucho en tecnologías de la información. Y este tipo de métodos de criptografía pueden ser también aplicados a otro tipo de información, no solamente al texto, sino también pueden encriptar mensajes de voz, archivos de imagen, códigos de programación, etc. Además, obviamente, de los propios mensajes de texto. El cifrado en TI tiene como finalidad proteger a los archivos, a las unidades de almacenamiento, las unidades de disco, a las carpetas, y las protegen de intrusiones o de que se puedan transmitir sus datos de forma no confidencial. Ya como vimos, en la antigüedad se utilizaban métodos criptográficos que permitían alterar el texto para que no pudiera ser leído, pero en la actualidad, como vimos, existen algoritmos que nos permiten hacer este encriptamiento a todos los datos con los que trabajamos día con día. Para poder encriptar los datos, el método de cifrado generalmente tiene dos elementos: el algoritmo criptográfico y una o más claves secretas. Mientras que el algoritmo describe el método de encriptación, o sea, nos dice cómo se va a encriptar, la clave proporciona los parámetros. Por ejemplo, nos dice cuántas posiciones se va a mover un carácter o por qué otro carácter va a ser sustituido, etc. Y esto nos permite definir el cifrado como un procedimiento por el cual se entrega un texto y una clave a un algoritmo, y este algoritmo, como tal, la salida que va a tener o lo que nos va a devolver, pues es el texto ya cifrado. Actualmente es posible obtener cifrados mucho más complejos. Por ejemplo, existen cifrados de 128 bits que equivalen a 2128 diferentes combinaciones o claves posibles. Esto nos daría como resultado más de 340 millones de mil millones de mil millones de combinaciones.
lo que se conoce como 340 millones de quintillones. Con una longitud de 192 bits podemos llegar hasta 115 duodecillones, e incluso contando con la tecnología necesaria duraría una eternidad probar todas las combinaciones posibles. De modo que los ataques de fuerza bruta, que para tratar de romper un cifrado de 128 bits no son aplicables con la tecnología que se dispone hoy en día. Algunos estándares para cifrado son, por ejemplo, el DES, Data Encryption Standard, y este es un método de cifrado desarrollado por IBM en los años 70, estandarizado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en el 77, y es el primer método de encriptación informática, y era tan seguro como permitían los estándares de la época, y este estándar pues sienta las bases de la criptografía moderna. Está libre de derechos de patente, y aunque en la actualidad se considera ya obsoleto porque tenía una longitud de 64 bits de las claves, para el año de 1994 este sistema criptográfico fue descifrado en 50 días, y el estándar actual de la tecnología ha hecho que este estándar pues sea muy vulnerable a los ataques de fuerza bruta, que son capaces de descifrarla en unos pocos segundos. Otro estándar de cifrado es el AES, Advanced Encryption Standard. Este se crea en la década de los 90 y puso de relieve que el estándar de cifrado DES, que se utilizaba hasta ese momento, ya no estaba a la altura del desarrollo tecnológico, así que se crea este estándar como su sucesor, y este estándar se adaptó a la información sensible del siglo XXI, y este tipo de cifrado soporta claves de 128, 192 y de 256 bits, a diferencia del estándar anterior que solamente utilizaba 64 bits. Este estándar usa en cada ronda una nueva subclave que le permite de forma recursiva ir generando claves con cada iteración y hacer que no se pueda descifrar pues muy fácilmente. Y otro estándar es el RSA, que es considerado en la actualidad uno de los métodos más seguros y mejor descritos de cifrado por clave pública. Y este usa la idea de utilizar una clave pública para la codificación y una clave privada para poder descifrar los mensajes. Y podemos hablar entonces de qué cosa es la criptografía simétrica. Y nos dice que la criptografía simétrica solo utiliza una clave para cifrar y descifrar el mensaje. Se tiene que conocer tanto al emisor como al receptor previamente, y este es el punto débil del sistema, ya que la comunicación de las claves entre ambos sujetos puede ser fácil de interceptar. Mientras que la criptografía asimétrica, en este tipo de criptografía, utiliza, como dijimos, dos claves, la clave pública y la clave privada, que no es revelada nunca. Y sabiendo lo anterior, vemos que el emisor puede enviar un archivo y se cifra a través de una llave pública que generalmente es compartida, y el receptor puede descifrar este mensaje a través de una clave privada que siempre va a ser secreta. Y también existe la criptografía híbrida. Y la idea de este sistema de criptografía híbrida es que pueda ser la unión de las ventajas de las dos criptografías anteriores, la simétrica y asimétrica, y debemos entonces partir de que el problema de ambos sistemas criptográficos es que el simétrico es inseguro y el asimétrico es lento. Entonces la criptografía híbrida trata de ser más rápida y menos insegura. Para ello, el proceso para poder generar un sistema híbrido sería primero generar una clave pública y otra privada en la parte del receptor, cifrar el archivo de forma síncrona, el receptor envía su clave pública, ciframos la clave que hemos usado para encriptar el archivo y posteriormente enviamos el archivo cifrado y la clave del archivo cifrado, y de manera que solo la pueda ver el receptor. Muy bien, pues entonces el día de mañana vamos a estar utilizando Kali para cifrar archivos,
y poder encriptarlos para que el material que contengan o la información que contengan pues esté cifrada y sea segura y nadie nos la robe. Pues muchísimas gracias. Nuevamente un gusto estar en este curso. Nos vemos entonces el día de mañana. Gracias.